Pensando un poco qué les podía contar a ustedes que fuera interesante, ciertamente estaba debatiendo entre contarles acerca de un objetivo particular, específico acerca de mis líneas de investigación, que son ciertamente fascinantes, pero finalmente decidí mejor contarles cómo es que yo llego a ser un biólogo marino, a ser un investigador en ciencias del mar, y cuáles son las principales áreas o líneas de investigación que a mí personalmente me motivan. Y los mensajes que tengo son súper simples. Yo creo que la pasión de los investigadores en ciencia se materializa de distintas maneras. Se materializa en sistemas terrestres, se materializa en sistemas marinos, puede ser en un laboratorio, puede ser en terreno. Pero yo creo que la pasión fundamental es por hacer preguntas, por formular preguntas y tratar de responderlas. Y yo creo que los investigadores en ciencias ambientales, en Chile y en el mundo, tenemos una obligación y una responsabilidad enorme por tratar de responder y de hacernos preguntas que son tremendamente urgentes para la humanidad, para el desarrollo de nuestro país en particular. Y yo creo que muchas veces el poder abordar estas preguntas requiere de equipos interdisciplinarios, requiere de la interacción entre distintas áreas de la ciencia, y pienso que no estamos en general preparados individualmente para realizar trabajo interdisciplinario, y ciertamente nuestras instituciones en general no están preparadas para desarrollar el trabajo interdisciplinario que se necesita para abordar algunas de las grandes preguntas de la humanidad. Ciertamente que cuando uno quiere ser un biólogo marino tiene que sentir alguna motivación, si no pasión, al menos admiración por el mar, por la belleza del océano, pero este tipo de mar idílico realmente nunca fue mi inspiración. Mi inspiración siempre fue algo con mucho más energía, y particularmente por la vida que ocurre en los océanos. ¿Quién no podría estar inspirado por estudiar este tipo de animales magníficos? Cómo cazan, cómo depredan sobre las focas marinas, qué impacto tienen sobre esas poblaciones. Pero a poco andar, la verdad me di cuenta que mis pasiones eran un poco más modestas al menos en tamaño, o en cuán espectacular son estos animales para comer. Estos son caracoles de poco más de 1 centímetro, también depredadores. Y me puse a preguntar cómo es que llegué de los tiburones y las ballenas a estos pequeños caracoles depredadores, y la respuesta es súper simple. Mi motivación y mi pasión realmente estaba por hacer preguntas que a veces eran muy simples, a veces más complejas, pero por sobre todo preguntas que eran interesantes, que yo las consideraba relevantes y que por sobre todo fueran apasionantes. Y así llegó a este tipo de sistema porque me permitía responder algunas de estas preguntas y responderlas usando el método experimental, hacer manipulaciones y abordar algunas de esas preguntas que para mí eran relevantes. Así llego a realizar mi tesis de doctorado, y en mi doctorado trabajé con las consecuencias y bajo qué condiciones organismos como esas estrellas de mar interactúan con esos caracoles en forma cooperativa, o en qué momento se interfieren y cómo eso se traduce en efectos sobre sus presas, o bajo qué condiciones la estrella de mar decide no comer a los choritos presa y se come mejor a los caracoles. Y yo estoy seguro que para muchos de ustedes esa pregunta probablemente no se la hacen todos los días al levantarse en la mañana, de cuántos caracoles come la estrella de mar. Pero el sistema en sí y las preguntas en sí no son muy diferentes de preguntarse bajo qué condiciones las orcas interactúan con los lobos de mar, y estos tienen efectos sobre algunas de las grandes pesquerías de la tierra, como las pesquerías de atún u otros peces. De manera que las preguntas eran relevantes, te podían tener impacto, pero era para mí un poco más fácil manipular los caracoles que manipular con jaulas las orcas. En los últimos 10 años o algo así, mis intereses de investigación han ido evolucionando hacia temas de mayor escala. Y yo creo que así ha sucedido con la gran parte de la comunidad científica. El tipo de problemas que enfrenta la humanidad requiere muchas veces abordar problemas a escalas espaciales y temporales muy grandes. Por ejemplo, si uno se quiere preguntar cómo podemos conjugar conservación de la biodiversidad marina con la explotación sustentable, cómo podemos conjugarla en Chile con una intensidad de pesquerías tan importante a lo largo de todo el país,
de qué manera, si establecemos una reserva marina, la podemos hacer de tal manera que podamos perpetuar esas especies en el tiempo y al mismo tiempo explotarlas. Ese tipo de pregunta de gran escala muchas veces requiere aproximaciones distintas. Y yo lo que hice fue concentrarme en este tipo de organismos. Estos monstruos marinos no son otra cosa que los estadios larvales de muchas de las especies que nosotros conocemos. Los locos, lapas, peces, la gran mayoría de los organismos marinos comestibles o comerciales poseen larvas de pequeño tamaño, de menos de 1 milímetro, la gran mayoría de menos de medio milímetro, que se desarrollan en el mar y pasan ahí en el mar entre horas hasta varios meses. Y cuando se es tan pequeño, se enfrentan algunos problemas. Esta larva que se origina en la costa, en algún momento se encuentra más afuera y tiene que depender de distintos tipos de procesos como para poder llegar nuevamente a algún hábitat razonable o perderse en el océano abierto. Ese es un problema complicado no solo para la larva, es un problema tremendamente complicado para nosotros los científicos, tratar de seguir una larva de medio milímetro por 1 mes en el agua. Logísticamente imposible, pero es peor aún. Con toda la información que nos pueda traer conocer una larva no es suficiente. Necesitamos saber dónde van a parar millones de larvas. Solo para darles una idea, una hembra de un loco produce más de 1 millón de larvas en una temporada. Y nosotros queremos saber dónde van a parar esas larvas. ¿Por qué queremos saberlo? Porque ese problema de dispersión es el que determina la conectividad entre las poblaciones. Determina el flujo génico, determina la homogeneidad de las especies, determina la dinámica de esas especies y determina cuántas van a llegar de vuelta finalmente al hábitat adulto o lo que nosotros llamamos reclutamiento. Es un problema tremendamente desafiante. No podemos y probablemente nunca vamos a poder seguir millones de larvas en el océano. Una de las cosas que sí podemos hacer, y nosotros comenzamos a hacer hace alrededor de 10 años, fue cuantificar cuántas llegan. Y lo hicimos a lo largo de la costa, alrededor de cerca de 1000 kilómetros en la costa de Chile central, y empezamos a contar cuántas larvas llegaban a distintos lugares, y encontramos patrones muy simples, pero tremendamente importantes por sus consecuencias. Que existen grandes regiones de la costa de Chile que parecen ser muy buenas para la llegada de algunas especies y grandes regiones, cientos de kilómetros, que parece que a esas especies, a ese tipo de especies, no les va tan bien, no son muy buenas. Y nos hicimos muchas preguntas, algunas de ellas, ¿qué tipo de proceso genera patrones biológicos a escalas de cientos de kilómetros en sistemas marinos? ¿Qué consecuencias tienen esos procesos, por ejemplo, para el establecimiento de reservas marinas, para el manejo sustentable de esos recursos o para la conservación de la biodiversidad? Y más aún, ¿cómo pueden cambiar esos patrones, esos grandes patrones de escala de cientos de kilómetros en Chile, cómo van a cambiar con cambio climático global? Y estas son solo algunas de las preguntas que han sido motivadas por un patrón muy simple hace alrededor de 10 años. El problema es que cuando uno se enfrenta a estas preguntas, muchas veces no basta la biología marina ni la ecología. Y entonces uno tiene que llamar al equipo de superhéroes con distintos tipos de especialidades. Son preguntas que muchas veces son relevantes, pero que no basta una disciplina científica para poder abordarlas. Y no pretendo decir que los científicos somos superhéroes, pero tengo algunos amigos superhéroes. Y en mi investigación, lo que yo hice fue contactar a algunos amigos que son oceanógrafos físicos, climatólogos, modeladores, matemáticos, y en conjunto en estos últimos 10 años hemos, yo creo, realizado avances significativos en este gran problema, que es un problema que estamos recién empezando a tratar de responder, pero que necesitamos colaboración entre distintas especialidades. Y no les voy a contar de los avances, sino que un par de ejemplos. Uno de los trabajos que hemos desarrollado con oceanógrafos físicos tiene que ver con conocer qué pasa en el océano costero. Y nos hemos encontrado que el océano costero, que parece relativamente uniforme a lo largo de toda la costa de Chile central, no lo es. Existen grandes regiones con distintas dinámicas físicas que mueven ese océano costero. Uno de los principales forzantes de las corrientes y de las temperaturas superficiales del mar son los vientos. Y existen vientos muy distintos al norte y al sur de alrededor de la latitud 30 grados.
al norte y al sur de alrededor de los muelles hay condiciones oceanográficas muy distintas que se traducen, por ejemplo, en que haya distinta cantidad de transporte de agua superficial mar afuera al sur o al norte de alrededor de esa latitud. O que la energía cinética del océano, cuánta energía se produce por remolinos de mesoescala, remolinos de cientos de kilómetros, sea muy distinta cuando uno se mueve desde Santiago hacia La Serena, pasa por una zona de transición o discontinuidad muy importante. ¿Y qué creemos hoy en día? Creemos que en gran medida esos procesos físicos de gran escala son los que están determinando esta variabilidad de gran escala en procesos biológicos, a través de distintos mecanismos, de manera de que hay un acople entre procesos netamente físicos oceánicos y procesos biológicos de gran escala en la costa chilena. Puesto que las corrientes son manejadas por los vientos y los vientos dependen de los grandes gradientes de presión, existen predicciones con respecto a cómo van a cambiar los vientos en los próximos 100 años, porque va a cambiar la temperatura relativa de la Tierra, y nos hemos asociado con climatólogos de la Universidad de Chile, con oceanógrafos físicos y modeladores para modelar un océano. Y lo que ustedes ven aquí a la izquierda es un océano virtual. Es un modelo del océano que se ve bastante parecido a la imagen de satélite que les mostraba antes. Y en ese océano es mucho más fácil liberar el millón de larvas y seguirlas, cada una individualmente. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos viendo cómo ese océano genera patrones que conocemos y luego cómo podemos tomar el océano del siglo XX y XXI y proyectarlo al siglo XXII y preguntarnos qué consecuencias puede tener sobre la conectividad y la abundancia de estos organismos. Eso es un poco lo que les quería contar. Muy simple. Yo creo que, como le digo a mis estudiantes, un científico no debe tener miedo a hacer las grandes preguntas. A lo mejor no las puede responder muy fácilmente, pero que debemos hacerlas. Creo que a veces las respuestas a esas grandes preguntas se encuentran en sistemas muy simples, pero que muchas veces esas respuestas requieren de trabajo interdisciplinario. A mí me parece que en general las instituciones en Chile, tanto las instituciones de financiamiento como las universidades, no están realmente preparadas para trabajo interdisciplinario. En nuestra universidad estamos recién comenzando a tratar de interactuar entre las facultades. Resulta difícil desarrollar ese tipo de trabajo, pero también a nivel individual no es fácil. Nosotros hemos recibido el entrenamiento doctoral, que significa muchísima profundización. Y eso es muy bueno, pero para formar estos equipos interdisciplinarios no basta con traer a los superhéroes, hay que saber comunicarse con ellos. Y en mi caso en particular he tenido que aprender a comunicarme con climatólogos y oceanógrafos físicos, y eso requiere un esfuerzo muchísimo mayor. El desafío ahora es que uno no solo tiene que saber de lo suyo, tiene que saber suficiente para formar equipos de trabajo que sean efectivos. Y eso es lo que yo les quería decir. Así que muchas gracias.